bien compacta. Allá suben las tribus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes del tiempo ordinario en el que nos encontramos. Estamos poniéndonos en presencia de Dios y reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que enviaste al mundo como fermento la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles, llamados a vivir en medio del mundo y de los afanes terrenos, que encendidos de espíritu cristiano, instauren sin cesar tu reino mediante la gestión de los asuntos temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días dijeron los hijos de Israel: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos? En cambio ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro y tenía color de bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en la muela o lo machacaban en el almirez. Lo cocían en la olla y hacían con él hogazas, que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracias a tus ojos, sino que me haces cargar con todo este pueblo? He concebido yo a todo este pueblo y lo he dado a luz para que me digas: coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí con juramento a sus padres. ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todos? A todo el pueblo que me viene llorando: danos de comer carne, yo solo no puedo cargar con esto. Este pueblo pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor. Si he hallado gracias a tus ojos, así no veré más mi desventura. Palabra de Dios. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor lo adularían y su suerte quedaría fijada.
los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Aclamar a Dios nuestra fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Realmente la historia de Israel por el desierto, toda la historia del maná, por ejemplo, que estamos escuchando en estos días en la liturgia de la palabra, es una historia no solamente interesante de conocer, sino sugerente para todos nosotros. ¿Qué sucede con este maná, con este pan, con estas semillas que los israelitas reciben como alimento que Dios les ha dado en el desierto? El maná, si bien era como un pan, ellos habían pedido un alimento para el desierto, para no morir de hambre en el desierto, y Dios les había concedido ese pan, esa especie de pan. Si bien ya tenían el pan que habían pedido, también ese pan tenía un defecto. Ese pan no era llamativo, ese pan no eran grandes hogazas, ese pan no era acompañado con otros alimentos con los que incluso el mismo sabor del pan se enriquece y alimenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con este maná? Pues que a la vez que alimenta al pueblo, hace que el pueblo experimente el desánimo. El pueblo experimenta la nostalgia. En Egipto comíamos más variado, en Egipto teníamos más cosas para comer. Y hace que el pueblo experimente también el deseo de pedir más. A ver si podemos tener también carne, igual que se nos ha dado este pan. Con todo esto, el pueblo de Israel deja de valorar lo que ha recibido. El pueblo de Israel duda del Dios que le ha dado el alimento por el que sigue viviendo. El pueblo de Israel se aleja de Dios y además así no puede entenderlo, no puede profundizar en lo que Dios le quiere dar y le quiere decir. Para entender el maná,
para entender bien el recibir el alimento del maná, hay algo que no se puede perder de vista, y es que ese maná es un signo de la liberación que Israel ha recibido. Al olvidar que ese maná significa que han sido liberados de la esclavitud, que ya no son esclavos sino libres, al olvidar esto, se pierde el sentido del maná que han recibido. Y entonces lo único que quieren son cosas que para ellos son mejores, que a la vista, a su apariencia son mejores, aunque significaran la esclavitud en la que vivían. La fidelidad al maná, por lo tanto, es amor a la liberación que han recibido. La fidelidad a ese maná que se les ha dado, tan soso, tan poco llamativo, tan aparentemente poco interesante, es la respuesta al Dios misericordioso que les ha liberado de la esclavitud. Y esto nos sirve para iluminar también la historia que hemos escuchado en el Evangelio, esta multiplicación de los panes y de los peces. Cuando Jesús enseña a los discípulos cómo alimentar al pueblo, cómo hace Dios para alimentar al pueblo, y les manda, lo hace igualmente en un contexto de liberación. La Pascua. Dios alimenta a los hombres, Cristo alimenta a los hombres porque les está ofreciendo la liberación, la vida eterna, la Pascua. Por eso, lo que pide el Señor cuando manda a los discípulos que den de comer al pueblo es fidelidad a su mandato. La fidelidad se convierte en una forma esencial de mostrar el reconocer que uno ha sido salvado. Todos comen y todos experimentan lo que es la Pascua del Señor. De aquí podemos dar un paso más y acercarnos a lo que es nuestra misa, la celebración de la misa. Bien, aquí ya sabemos todos, recibimos el pan de la Eucaristía. Es Jesús el que se entrega a nosotros en su cuerpo y en su sangre, muerto y resucitado. Pero tampoco es llamativo. Nos fijamos con frecuencia en la pobreza de la celebración, la pobreza del pan y del vino, la pobreza del sacerdote que celebra, de la iglesia, del lugar donde nos encontramos, la pobreza de nuestras propias disposiciones, que a veces no son las adecuadas, la pobreza como la del maná. Y también nosotros experimentamos la tentación de la nostalgia, la tentación de pedir más, de buscar de la celebración de la Eucaristía que sea otra cosa distinta, que sea a mi manera, que sea como yo la quiero. No priorizamos nuestra propia conversión, nuestra propia fidelidad, sino el pedir más a Dios, su propia conversión. Cuando perdemos el contexto de la Eucaristía que recibimos es la liberación que hemos recibido en la Pascua, la vida eterna que se nos concede, la salvación. Cuando olvidamos ese contexto, entonces la misa nos parece tan poca cosa que la tenemos que hacer a nuestra manera. Cuando olvidamos el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, entonces tenemos que añadirle a la misa de todo a nuestra manera, porque si no, nos parece poca cosa. ¿Qué es lo que hacemos con ello? Desvirtuarla. Las cosas de la misa no se cambian. No son solamente los sacerdotes los que tienen que ser fieles a la celebración de la misa, a cómo se celebra la misa. Lo son también los obispos, que no están por encima de la misa. Lo son también cada uno de los laicos, que no hace la misa como quiere a su manera, sino que tiene que levantarse, que sentarse, que arrodillarse, que responder o que callar, tal y como la Iglesia nos enseña y nos manda. Cuando no hacemos así, ¿qué es lo que sucede? Que la Eucaristía se desvirtúa, que ya no aparece el pueblo de Dios,
que ya no aparece ni siquiera propiamente Dios, y lo que aparece es una cosa rara en la que cada uno vamos a lo nuestro. Aprovechemos el tiempo del verano para valorar de nuevo la liturgia de la Iglesia. Aprovechemos el tiempo del verano para volver a profundizar en la belleza de algo aparentemente tan soso, pero profundamente tan rico como la celebración de la misa. El tiempo de verano es un tiempo para estudiar, es un tiempo para que releamos el ordinario de la misa. ¿Estoy celebrando yo bien la misa? ¿Estoy participando bien en ella o la estoy haciendo a mi manera? Apartemos toda forma de individualismo, de nostalgia como aquellos del maná, de ideología, para volver a la obediencia, a la fidelidad del misterio pascual como la Iglesia lo ha recibido en la celebración de la misa. Aquí, en esta celebración, es donde el Dios bueno se entrega para la salvación de su pueblo, no desde lo llamativo, y sí desde la fidelidad. Oremos a Dios nuestro Padre, para que la Iglesia sea lugar de acogida y de transformación para todos los hombres, roguemos al Señor. Para que los laicos cristianos sean sal para la tierra y luz para el mundo, fermento de la fuerza evangélica en las instituciones políticas, sociales y culturales, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo los colme de sus dones y los haga testigos fieles de Cristo, aun en medio de las dificultades, roguemos al Señor. Para que las familias cristianas sean testigos del Evangelio y cuiden la educación cristiana e integral de sus hijos, roguemos al Señor. Para que demos testimonio en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estudio y diversión, de la esperanza cristiana que nos sostiene e ilumina, roguemos al Señor. Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Oh Dios, que quisiste salvar al mundo entero por el sacrificio de tu Hijo, haz que por la eficacia de esta ofrenda, tus siervos, a los que no dejas de llamar al apostolado, impregnen el mundo del Espíritu de Cristo y sean el fermento de su santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única Iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra sin cesar, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos Sicilia, Miguel y Sicilia, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María,
la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Después de participar de la plenitud de tu gracia, te pedimos, Señor, que tus fieles, que quisiste que se dedicaran a las cosas temporales, fortalecidos con el vigor del banquete eucarístico, sean testigos valientes de la verdad evangélica y transformen tu Iglesia, presente y activa siempre en las realidades terrenas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.